preguntas así bíblicas que muchas personas se han preguntado y le ayuda a encontrar las respuestas en la Biblia. ¿Cómo qué? Bueno, ¿quieres? Enseño. Entonces, si vamos a jw.org y está en más de 900 lenguajes. ¿Ah, sí? Sí. So, por ejemplo, si vamos a español, ¿puede ver de ahí? Sí. Sí, ok. Mire. Hay videos, puede descargar literatura también y está la Biblia entera. ¿De dónde provienen los testigos de Jehová? ¿Cómo? O sea, ¿de cuándo nacieron o quién los fundó? ¿Es una iglesia o es qué es? Es una religión. ¿Una ¿verdad? religión? Sí, es religión, ¿verdad? Basada en la Biblia. ¿Pero quién la empezó? ¿Quién la empezó? Bueno, como... no ¿Cuándo sé, nacieron? ¿Cómo fue que se formó? ¿Quién es el líder? Ok, bueno, si vamos también aquí, sobre nosotros. Preguntas frecuentes. ¿De dónde proviene el nombre? ¿Qué piensan sus creencias? Aquí va a estar. Bueno, yo sin ser testigo de Jehová, yo sé que los testigos de Jehová nacieron en 1870 y los formó el señor T. Russell. Okay. So, dice usted que los testigos de Jehová es una religión. Sí. So, Jesús en Mateo 16:18 le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa piedra edifico mi iglesia. So, si Jesús fundó una iglesia en Mateo 16:18, entonces los testigos de Jehová no son la iglesia de Jesucristo. ¿Es cierto? Bueno, Porque si la iglesia de Jesucristo nació en el año 33 y los testigos de Jehová nacieron en 1870, 1800 años después de que se formó la iglesia de Jesucristo, entonces no es de Jesucristo la iglesia o la organización de los testigos de Jehová, porque los formó el señor T. Russell. El señor T. Russell no era testigo de Jehová. Más bien, sus papás no eran testigos de Jehová. Sus papás de T. Russell eran presbiterianos. okay. Basado en eso, si no son de la iglesia de Jesucristo, ¿por qué usted pertenece a los testigos de Jehová? Yo personalmente. Sí. Bueno, porque... ¿O no sabía esa información? No, sí. Nada más que cuando me preguntan no entendía de dónde... Ok. Pero, por ejemplo, yo pertenezco a los testigos de Jehová porque basado en lo que he estudiado, yo sé que es la verdad. Porque vivimos de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? Si yo le menciono la Biblia, entonces yo también digo que esa es la verdad. Por si hay muchas creencias de los testigos de Jehová que no están conforme a la Biblia. Por decir, ¿ustedes no creen que la Eucaristía, ¿saben qué es la Eucaristía? ¿O la policía? La Eucaristía, lo que es el pan, la cena del Señor, Okay. la Santa Cena que le llaman ustedes. ¿Ustedes no creen que ese pedacito de pan es la carne de Jesucristo? Estaba hablando de cuando Jesús estableció la cena con sus discípulos. Sí, sí creemos. ¿Ustedes creen que es carne No, o es un pedazo de pan? Porque la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo? La Biblia dice que ¿Sabe es dónde dice eso? San Juan 6. Okay. Aquí hay mosco. San Juan 6, por ahí como por el capítulo 40 y tantos en adelante, dice que esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él no dice significa mi cuerpo o significa mi sangre. Dice esto es. Y sabe que los judíos no le creyeron esa parte y búsqueme Juan 6:66. Usted está diciendo que
lo que Jesús dijo era que eso era literalmente, literalmente. su carne. Literalmente. ¿Por qué cree que los judíos en San Juan 6:66 qué hicieron? Como vieron que era un idioma o un lenguaje muy fuerte, porque ¿cómo puedes dar a este hombre su carne a comer por su sangre? Sí. ¿Y qué dicen 6:66? ¿Y sabe cuál es el número del diablo? Porque se está hablando de diferentes temas. No, ahorita. por eso le dije. Estamos en el tema del cuerpo de Cristo. Por eso le dije, los judíos no le creyeron. Ese lenguaje. Pero mire lo que dice aquí en Mateo 26, del 26 al 28. Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y después de hacer una oración, lo partió, se lo dio a los discípulos y les dijo, tomen, coman, esto representa mi cuerpo. ¿Verdad? Esa es la traducción de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová le han cambiado palabras a la Biblia. Es la única organización o la única, se puede decir, organización religiosa que le ha cambiado palabras. Como Son diferentes traducciones. Bueno, una cosa es traducción, otra cosa es cambiar palabras. Exacto. Porque en todas las Biblias, antes de... Bueno, vamos a decir, no, ustedes dicen representa, para nosotros es. Y Juan 6:66, si usted lo busca, ¿qué dice? Dice, a raíz de eso, muchos de sus discípulos volvieron a las cosas que habían dejado atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no le creyeron. No le creyeron que era su cuerpo. No le creyeron que era su sangre, literal. ¿Cómo puede dar este hombre darnos de comer su carne? Pero lo que usted dice es que hemos cambiado la Biblia. Se le han cambiado. Porque Son diferentes si usted va al traducciones. Evangelio de Juan, Ajá. capítulo 1, del 1 en adelante, yo me imagino que es el versículo 3, 4, donde dice, y Jesús, el verbo era Dios. Ustedes lo tienen Dios como D minúscula, no con D mayúscula. ¿Sabe lo que es minúscula y mayúscula? ¿De la letra? ¿Sí? Sí. La D chica lo tienen con Dios, así con D chica. En el capítulo 1 de San Juan, si usted lo busca, habla del verbo. Era un Dios, era Dios. Y ustedes dicen, era un Dios. Para ustedes son dos dioses distintos. Dios Padre y Dios Hijo. Y Dios Hijo es un Dios menor. La verdad no sé de qué está hablando. Pero si tiene alguna pregunta, Pues eso. puede ir a nuestro sitio de Es internet la misma- y buscar lo que nosotros creemos. Es la misma que cosa nos que le haga la pregunté a la Biblia. señora y me mandó a la website. Le digo, pero pues Ya. ustedes salen a la calle para responder preguntas. Pero ayudamos a las personas a encontrar. Oye, ¿no me lo está que la ayudando? Biblia dice. Pero usted dice que ya leyó la Biblia. Por eso le digo, Entonces, ¿con por qué eso vengo para que me intención aclare viene? Ok. las dudas y que le tengo. enseñé la Biblia. Pero usted no quiere. Es bien fácil decirme a mí, vete a la internet. ¿Me permite decirle algo? Dígame. Juan 1 se refiere, le dice, el verbo estaba con Dios, está en minúscula, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted sigue el contexto, menciona que dice que el verbo estaba con Dios. La palabra, el artículo con, Sí. significa que estaba con otra persona. Esa otra persona era el Padre, y ahí está con mayúscula. Por que se eso, refiere a por eso Jehová. le digo a ella que desafortunadamente es la única organización que ha cambiado palabras a la Biblia. No es que sea cambiado. Porque todas las demás tienen el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí está, usted está diciendo, El el verbo ver- estaba con Sí, Dios. y el verbo era Dios, Exactamente. no era un Dios como dicen ustedes. Porque para ustedes los testigos de Jehová, Jesús es un Dios menor. Ya. Es lógico. Y yo podría decir entonces los testigos de ¿Quién hizo a Jesús? fue engendrado, Ok, pero ¿quién lo engendró? Dios. Por ¿Cuál medio del Dios? Espíritu Santo, ¿Cuál Dios? Dios Padre. Entonces ese es Padre Mayor.
Sí. Por algo Mateo menciona que él dice Pero que iba a ir entonces, ¿por qué a dice- su padre porque su padre es mayor que él. Dice Juan 1 que el verbo estaba con Dios Por eso estaba y con el su verbo padre. era Dios. Él es Dios, porque que su papá le dio el poder. Le voy a decir cómo El dice, papá le dio el poder para que él pueda hacer todo cómo lo demás. dice Es cuando simple de cuando entender. fueron los magos a Ok, ver al niño. ok. ¿Qué hicieron? Muchas cosas. No se ¿A qué postraron se refiere? Ok. Ante el niño y lo adoraron, reconociendo que era Dios. Exactamente. ¿A quién le Es llevan, el a quién le Hijo llevan de el Dios. incienso, la mirra y todos Al Hijo estos de elementos? Dios. Cuando él se bautizó, Ahí no dice que el Hijo de Dios. ok, cuando él se bautizó, no mencionó qué le dijo al Padre. Este es mi hijo. En quien tengo mis complacencias, pero le digo, volvemos a Evangelio de San Juan 1:1. Ustedes lo tienen con minúscula y es un Dios aparte de Dios, Es lo Padre. único porque se le otorgó el poder. Por algo a Jesús se le llama el obrero Ok, maestro. déjeme termino la idea. Para ustedes Jesús es un Dios menor de Dios Padre. Lo- Es otro Dios. Son dos personas distintas. Es como usted y su hijo. Ok, está bien. Pero Usted deje usted terminar le la idea. otorga poder a su hijo. Déjeme le termino la idea. O sea, si ustedes tienen dos dioses, Dios mayor, Dios menor, entonces podría decir que los testigos de Jehová son idólatras. No se Porque llama- dice en Éxodo 23, no tendrás otros dioses fuera de mí. Cuando ustedes tienen dos dioses. No. Toma en cuenta. Filipenses en su versículo 5, versículo 9, capítulo 5, 9. Ahí menciona que a Jesús se le otorgó todo poder y se le dieron títulos. Padre Eterno, se le nombró Dios, se le nombró, ¿qué otra cosa? La luz. Ya. Entonces Jesús tiene la verdad, la varios- vida. varios. ¿Quién le otorgó ese poder? Dios ¿Quién Padre. le otorgó esos nombres? Fue su papá. Pero es que, si usted habla de Filipenses, hablamos de Filipenses 2. Ahora, ¿Qué dice Filipenses 2? 5.2, ahí menciona que Jesús no quiso usurpar el poder que se le había dado a su padre, el poder de su padre. Entonces uno tiene que rehacer la mente de Cristo. ¿Ve? Nosotros seguimos a Cristo porque Él es nuestro dechado. Dice ¿Se da cuenta? Es nuestro ejemplo para llegar al Padre. Sí, nadie Él llega es al Padre nuestro si no es por mediador. Jesús. Por eso, Él es nuestro mediador. Que Nadie- es Dios, sí, nosotros le Precisamente conocemos. de eso se trató el Evangelio hoy en la iglesia. Exactamente. Que tenemos Ahora, un único mediador, ya. Dios. Ahora, Jesús, Entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador. Entonces, tú no puedes llegar al Padre si no es mediante Jesús. Sí, sí, ¿Sí Juan ves? 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la Ok, vida. entonces, Jesús es un Dios. Pero hablamos de Dios, Escuche, tres personas distintas, un solo Dios. tres personas distintas. Dice Filipenses 2 que no se aferró a su posición divina, el que como Dios. Y está hablando de Jesús. Lógico. No se aferró a su condición divina, Escuche, el que Jes- como Dios. Escuche, no le niego, Jesús es Dios, pero no el Todopoderoso. El Por Todopoderoso eso es el nosotros, Padre. hablamos de tres personas distintas y un solo Dios. El Espíritu Santo. Por si es para un nosotros Dios. también es Dios. ¿Qué cosa? También para nosotros el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, un solo Dios. Le sugiero que nuevamente vuelva a leer esos versículos y busque información al respecto. Pues como le dije a ella, yo vengo a preguntarles El Espíritu y me Santo, manda a la website. porque en la website hay cualquier Entonces, clase de información. ¿No que quiere decir que ustedes ya libros. están preparados para respondernos a nosotros los católicos? Lo que pasa es que nosotros ayudamos a las personas a encontrar a Dios, a que lean sus Biblias, pero usted vino con la intención, con ya, no sé, Muchas Con la veces- intención de... Dice en Santiago 5:19, si alguno se aparta de la verdad y otro lo hace volver, créeme que salva un alma y Dios olvida muchos pecados. ¿Usted se ha apartado de la verdad? ¿No? ¿No? Ok, no se ha apartado de la verdad. Esa es la verdad, dice Juan 8:32, Ahora, conocerás muchas la veces- verdad y la verdad te hará libre. Muchas veces uno va con la intención de aprender o discutir. ¿Y la palabra de Dios se discute? No se discute. ¿Dónde dice la Biblia? Se Que no se reflexiona. discute. Se reflexiona. Dígame dónde se dice la Biblia que la palabra de Dios no es se que discute. nosotros le estamos diciendo a usted en que el website encuentra cualquier cantidad de información respecto
a la Santísima Trinidad. Pero usted ya sabe, por eso Ahora, les vengo a cuando preguntar. usted habla de la A mí me da Santísima- flojera estar buscando en la website y por eso más fácil me es preguntarle a ustedes. Si le da flojera investigar, no aprende, porque todo es investigación. Pero ¿qué, Ahora, qué no dice? Una de las partes de las investigaciones más grandes, le voy a mencionar esto. La Santísima Trinidad, estamos hablando de la época de los medios y los persas, incluso hasta mucho más antes de ellos. Ellos ya adoraban a dioses trinitarios. Los romanos adoraban dioses trinitarios. Los romanos, pero no la Iglesia Católica. Escúcheme, los medios y los persas, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la Iglesia Católica? De los romanos. No, yo le pregunto a usted, porque usted es No, católico. viene de Jesucristo, del año 33. Mucho más antes, No, pues muéstrame en la Biblia. mucho más antes. Ellos adoraban ya. Muéstrame en la Biblia que la Iglesia Católica viene desde antes de Jesús. ¿Y quién le dice que viene de Jesús? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde está eso en la Mateo Biblia? 16, 18. ¿Qué dice ahí? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso se refiere a otra cuestión. Eso no se refiere a la iglesia católica que hace, que hace edificios grandes. Bueno, el edificio no tiene nada que ver con que hizo una organización. La iglesia soy yo y es la gente. Que tengamos un templo donde reunirnos es diferente. Caballero, en el website, como le mencionó ella, hay información, cualquier cantidad. Como Y si a usted le da flojera, yo si le usted dije le da a su- flojera investigar, nunca va a aprender. yo le dije a ella, el señor que los fundó se llama Tate Russell, en el año 1870. ¿Quién? Y sí, el señor que los fundó, a los testigos. ¿Cómo se Oh, llama? señor Tate Russell. O Russell. Ya. Muchos me dicen, nosotros venimos desde el Antiguo Testamento. Uno me dijo que en el Génesis, otro me dijo que en Isaías 43:10. Y ustedes No. serán mis testigos. Y ahí se tomó el nombre como organización. ¿Ok? Charles Tate Russell, y sí, si él el fue señor fundador. señor Tate Russell fundó los testigos, como le dije a ella, en el año 1870, Ok. la iglesia de Jesucristo nació en el 33. Quiere decir que los testigos no son la iglesia de Jesús. Caballero, si usted es católico, yo le pregunto por qué adora santos cuando es condenado. Pues yo pienso que ni el más tonto piensa que un santo sea Dios. No. ¿Por qué se adora santos? No, yo soy católico desde la cuna. Yo también soy católico. Pues si lo haya sido, no se hubiera ido. Me Dice que hay muchos anticristos. No, Y si hubiesen caballero, sido nosotros, no se hubieran ido. Lo animamos a que siga Sí. leyendo Bueno, su pero es que Biblia. le estoy diciendo al No. Señor mira, veamos. que nosotros no adoramos santos. Ok, está bien. Dejémoslo así nomás, no llegamos a ningún acuerdo. Y Bueno, ¿verdad? pero usted me dice que la palabra de Dios no se discute, no me lo mostró en la Biblia. No se discute. ¿Qué dice? Se reflexiona. ¿Qué dice en Hechos 15:1? Se reflexiona. ¿Qué dice en Hechos No 15:1? estamos discutiendo. Y no estamos aquí para discutir. Bueno, pero dígame qué Nosotros dice en estamos enseñando a las Hechos personas. 15:1. No sé qué dice Hechos. Pablo y Bernabé Ajá. tenían discusiones violentas con los judíos porque no podían llegar a un acuerdo con la circuncisión. Y parte de la circuncisión es la doctrina. Pero se refería De la a los nueva judíos doctrina. de la misma organización, que eran ancianos y tenían que llevar a un acuerdo acerca de la circuncisión, porque eso estaba bajo la ley. Lo que haya sido, pero estaban discutiendo. Sí. Caballero, pase por Caballero, favor. mucho gusto, saludarle. Así, No me respondieron. Déjalo así nomás. No me respondieron. Vaya al website que le mencionaron, ahí está. A la website nada más.